Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, buen día, buena semana, hermoso día de sol, una mañana fresquita pero preciosa, disfrutable, hasta, mirá, si estás con el auto podés conectarlo al Bluetooth, buscar la forma y ponés Radio Caput. Ah, eso está muy bueno. Por ejemplo, si no podés porque estás muy ocupado, si estás en tu casa, podés ponerlo a través de YouTube. Si no estás en tu casa, podés escuchar mañana, por ejemplo, la radio pública de Marcos Paz, los medios públicos de Marcos Paz, también nos podés ver por la tele, podés vernos y escucharnos el próximo sábado en RPD Radio de Oberá, en la provincia de Misiones, la radio 97.5, allí en Oberá, ese lugar precioso. Y si no, en Radio Pista Urbana también, podés escucharnos diariamente. Esto es Mundo en Clave, un intento de mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre en los controles está Lucas Loza y como siempre aquí al lado uno de otro, Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Aquí estamos contentos de estar acá como estamos siempre y hoy pensando en un país que tiene mucha música. Tiene mucha, por ejemplo, tiene esta, es una de las que tiene. Bueno, todo lo malo está malo. Si la vida se pone atrevida, le sonrío a la cara y me paro. Recuerden muy bien, compañero, que el presente es un regalo y que vivir con angustia duele más que 4 disparos. Si la vida me ataca, yo devuelvo sus golpes. Respiro tranquilo y sé que todo irá bien. Si a veces me caigo, coso todos mis cortes. Es un país que tiene mucha música, un país donde se acostumbra mucho al tinto, pero el tinto es otra cosa, no es el vino. Después les contamos, ¿no? Y dos detalles más que quiero recalcar, más allá de la gente que es sumamente cálida, es uno de los países donde mejor se habla el idioma. Ya dijiste todo. ¿Ya dije todo? Y es característico. Y donde se cosen los mejores trajes de la región. Ah, mira qué interesante eso. Antes de salir al aire hablábamos de la fabricación, de tela. Sí. Bueno, ahí también los mejores trajes para hombres se cosen ahí. Y tienen otra industria textil muy linda, muy interesante y con mucho colorido, que es la industria del telar, la industria de la artesanía, tapices y otras cosas, ¿no? Tienen muy buena comida, muy buena variedad de comida, tienen una población muy grande para el territorio que tiene y en cada sector del país tienen características diferentes. Por ejemplo, en uno de los lugares hay algo que se llama ajiaco santafereño, que es una sopa muy tradicional de determinada región, que no vamos a decir cuál, no tiene la importancia en este caso, que se prepara con 3 tipos de papas, la criolla, la sabanera y la pastusa, y se hace con pollo desmenuzado, mazorca de maíz, una hierba local que le da un sabor muy, muy característico y muy particular, y se sirve con crema de leche, alcaparras y aguacate. Así que, bueno. Y doy otras tres pistas. Sí, señor. Que es común a varios países de la zona, pero todo se resuelve con música, sexo y alcohol. Mirá vos. Eso iguala de algún modo a la población y los pone amenos como son ellos, ¿no? Ellos son muy amenos. No quiere decir que vivan
tomando alcohol ni haciendo sexo por la calle, pero digo, es gente muy cálida, gente muy amable, y bueno, es un pueblo realmente muy piola, ¿no? Sí. Muy lindo. El himno se lo escucha por ley. Y tienen un río, esto es muy particular, porque es un río de 5 colores, que es en un parque nacional, que es conocido como el río de los 5 colores, porque durante una temporada del año, una temporada que es breve, hay una planta acuática que se llama Macarenia, que florece y tiene el río de tonos rojos, amarillos, azules, verdes, negros, y crea un espectáculo natural que dicen que es único. Así que, bueno, ya que estamos en un lugar único, para los ansiosos voy a ir para adelante, porque si no... Podríamos contar, a ver, de qué se trata. Hugo, las determinaciones coloniales sobre Hispanoamérica, Asia y África, y las indicaciones impartidas a los ejecutores, fueron y son de una precisión cuasi académica. Expoliación económica, sumisión cultural y la conquista mayor. Es que la imposición de una subjetividad que perpetúe en el tiempo y en la mente de los conquistados su condición de inferioridad. La cuestión para el poder es tratar de que cualquier esbozo de libertad sea abortado en el pensamiento y no con la llegada de la acción emancipadora. Sin embargo, parece que la eficacia del conquistador comienza a deteriorarse. Es claro que el proceso es largo y aún no sabemos cuál será el costo de la dignidad de los pueblos. El sudeste asiático comenzó hace décadas a fortalecer una incipiente trama económica. África expande el proceso que comenzó en el norte, continúa en el sur, y ahora el eje septentrional comenzó a tantear el camino de la libertad. A la luz de la coyuntura, esta mirada podría verse en exceso optimista, y soy optimista. Sin embargo, la cuestión se vislumbra con sólidos síntomas de avances. En el caso de América Hispana, la cuestión revela ciertos movimientos, aunque espasmódicos, que fundamentalmente tienen como raíz la cercanía del hegemón dominante y su voracidad más inmediata. Los procesos libertarios del siglo XIX, los intentos a mediados del siglo XX y la poco clara situación del siglo XXI pueden confundir al más versado de los analistas, pero que la vocación de dignidad está presente, de eso no hay duda. Quizá falte unir las intenciones solitarias, individuales, hasta descubrir la fuerza colectiva. Hoy abordaremos un país emblemático y geopolíticamente atractivo que intenta una estrategia que le permita negociar con entereza y en condiciones de igualdad y dignidad frente al apetito del poder imperial. Vamos a Colombia. Una búsqueda acaba, una nueva comienza. Hoy sé que todo irá bien. Respiro si falla mis fuerzas sin me pareció fenómeno tu editorial, Larry. En una parte, no me acuerdo textual cómo decís, pero hablabas de que es una incógnita cuáles serán los tiempos de espera de los pueblos, ¿no? Y vos fíjate que hay algunos ejemplos en el continente, pegadito a Colombia, lo de Venezuela, y es un ejemplo del tiempo de espera del pueblo, ¿no? Y de lucha, de resistencia. Y de las presiones, ¿no?, que están recibiendo internacionalmente, justamente ahora, bueno, ¿no? Bueno, es que esa confrontación, esa presión que en este momento Estados Unidos, Trump personalmente, mandando barcos frente a la costa de Venezuela, también es una gesta amenazante con Colombia, lo es también con Cuba, lo es con cualquier país, hasta además. Con México, hasta con México. Y en realidad hasta con cualquier otro país lejano, pero que es una forma de amedrentar, ¿no? Un intento de amedrentar. Hay que ver cómo resulta. Claro, hay que ver qué pasa con la influencia de todos los factores externos en los pueblos, pero por los datos que tenemos,
el pueblo está mejor actualmente, ¿no? Yo quiero ser optimista. Allende esté la mano del emperador, hay una resistencia. No es tan fácil como lo fue durante mucho tiempo, ¿no? Que la presencia de un barco amedrenta a todo un pueblo. Hoy la veo más difícil. Bueno, Luis Alfonso Mena es periodista, con él varias veces hemos conversado porque es una persona que explica muy bien, conoce mucho de geopolítica, no sabe solamente de la política local, sino que tiene una mirada según todo el contexto internacional. Él es periodista, es analista político y bueno, él lo estuvimos consultando acerca de esta actualidad que está viviendo Colombia con esta referencia que hacíamos recién, ¿no? Las amenazas de Trump. Si querés vamos ya con vamos al primer corte que hicimos con la opinión de él de lo que está pasando hoy en Colombia, y fíjense, escuchen hacia dónde deriva la conversación. Lo primero que tengo que informarles es que estamos atravesando una coyuntura de violencia muy compleja porque el narcoterrorismo, que es funcional a la extrema derecha, al narcoparamilitarismo, acaba de perpetrar un atentado terrorista en mi ciudad, en Cali. Asesinaron a 6 personas, hay más de 70 heridos. Atentaron con lo que aquí se llama tatucos, que son unos misiles hechizos contra la base militar de aviación, la Escuela Marco Fidel Suárez de Aviación. Y como siempre ocurre con los terroristas, pues afectaron a la población civil. Y es una tragedia porque ya habían perpetrado una serie de atentados terroristas el 10 de junio de este año, un día antes de que el presidente Gustavo Petro hiciera una gran concentración popular para impulsar la reforma laboral y la consulta popular, lo cual atentados que no arredraron al pueblo. El pueblo valiente acompañó al presidente multitudinariamente el 11 de junio. Y los terroristas que están aislados, que están siendo derrotados, porque es una reacción de los carteles que antes se autodenominaban guerrillas, ahora son disidencias y de guerrilla no tienen nada, ni de políticos, son carteles, son bandas al servicio de los carteles de las drogas y, como ha denunciado el presidente Petro, al servicio de lo que él denomina la Junta Internacional del Narcotráfico con sede en Dubái. Que estamos en una coyuntura muy compleja y estos hechos terribles solo son funcionales, le sirven a la extrema derecha que está vendiendo, como siempre, seguridad entre comillas, para retornar al gobierno del 2026 con sus políticas militaristas. Y en Antioquia, en una municipalidad del oriente de Antioquia, los mismos terroristas de otras bandas terroristas, pues, atentaron contra un helicóptero de la policía, lo derribaron y hay 13 policías asesinados y varios heridos. De modo que la situación es compleja. ¿Y todo esto por qué ocurre? Porque el gobierno del presidente Petro les está asestando duros golpes, ha recuperado el cañón de Micay, que es una ruta para el narcotráfico en el departamento del Cauca, vecino del Valle del Cauca. Y en todo el país se está combatiendo a las bandas criminales en una situación pues que es la lucha histórica permanente en nuestro país contra la violencia. Luis, déjame que te haga una pregunta al respecto. Si tiene que ver o es residual de la puja política antes de la asunción de Petro. Si hay componentes, digamos, internos de Colombia, más allá del narcotráfico, el narcoterrorismo. La derecha colombiana está a la ofensiva contra el gobierno del presidente Gustavo Petro desde antes de que se produjera su elección. A lo largo de estos 3 años de gobierno no ha cesado la extrema derecha en su intención de defenestrar, de derrocar al gobierno del presidente Petro.
y uno de los últimos esfuerzos que hizo fue a través de un ex canciller, de un personaje traidor que el gobierno llevó a la Cancillería, pero lo traicionó como tantos otros ministros. El gobierno del presidente Petro ha querido generar una especie de gabinete con gobernabilidad. La oligarquía no lo ha entendido, o las personas del establecimiento que llevó para generar un clima de confianza, y por el contrario todos lo han traicionado. De modo que ese canciller encabezó una ofensiva golpista en la que han intervenido pues, los sectores más retardatarios de este país, e incluso han pedido la intervención de Estados Unidos. Fueron a intrigar con los congresistas de la Gusanera de Miami, con Díaz Balar, con Bernie Moreno y con otros personajes de esa caterva, y además de ello con Marco Rubio. Interesante, ¿no? Me parece que, bueno, de alguna manera como introducción a lo que está pasando en Colombia, es una fotografía interesante, las presiones internas, ¿no? Digo, como cosa importante. Pero tenemos un video muy cortito, que es el número 2, que es muy cortito, poquito menos de un minuto, pero escuchemos cómo se refiere a la economía hoy de Petro y del gobierno de Petro. A propósito de lo que me preguntaban al principio, la economía es de lo que mejor está funcionando. El desempleo a la baja está en menos de un dígito, cuando aquí siempre estuvo por encima de 2 dígitos. La tasa de la inflación es de las más bajas en este siglo. Está en el 4.8%, cuando el presidente la recibió del régimen de Iván Duque en el 13,5%. El salario mínimo ha sido incrementado de manera ostensible. Hoy está en 1.600.000 pesos, y eso ha originado sacar de la extrema pobreza, de la pobreza absoluta, a más de 2 millones de personas en este país. Y el gobierno, contra viento y marea, contra el filibusterismo parlamentario en las 2 cámaras legislativas, ha logrado sacar la reforma laboral que beneficia y recupera derechos para los trabajadores, y está desarrollando una política de reforma agraria impresionante. Es muy interesante, es muy interesante, porque habla de lo que suele pasar en muchos otros países, de lo que nosotros hemos vivido con los gobiernos nacionales y populares, donde estaba las condiciones que se generaban desde los gobiernos, que generaba el Estado Nacional, para crear fuentes de trabajo, para exportar, que se sabe que es un generador de fuentes de trabajo, ¿no? Y a la vez, generalmente, va acompañado por una moneda que favorece también el turismo, con lo cual está esa otra industria que es maravillosa, que además genera muchas más fuentes de trabajo y otras predisposiciones, ¿no? Es cierto, y voy a hacer una pequeña alusión a algo que me parece importante, que en Venezuela no lo vimos, y creo que fue un error del chavismo. Me parece que el haber y el vivir actualmente del petróleo genera cierta pereza en elaborar proyectos industriales. Nuestros países no pueden vender solamente recursos que tienen un interesante valor, que te dan un margen de política fiscal posible, de aporte, social importante. Pero si no generas industria, no puedes perpetuar, a mi criterio, no puedes perpetuar el cambio. Espero que en Colombia, más allá de lo que decía Mena con respecto a la reforma agraria, tiene que haber también un impulso a la industria, buscar esos nichos de industria que te permitan un alto valor agregado, con mano de obra que internacionalmente puede ser más barata, pero que de alguna manera genera mayores ingresos y perpetúan los cambios, ¿sí? El gran cambio del chavismo fue el paradigma militar, por eso está Maduro sostenido por un ejército popular. En cambio, bueno, Colombia acompañado, perdón, Larry, sí, porque si no, digamos, porque es ese paradigma que vos referís, pero no es solamente eso, es mucho más.
porque ese paradigma, si no, podría ser bueno, con los militares contienen todo. Y no, también hubo una contención a nivel salud, una contención enorme a nivel de educación, donde había un analfabetismo de alrededor del 80 y pico %, y lo han reducido en muy pocos años. ¿Y cómo lo redujeron en ese momento? Y lo redujeron en gran parte con todo el apoyo y los intercambios que hicieron con Cuba. Sí, sin ninguna duda. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Es devolver al pueblo la dignidad que en algún momento pudo haber tenido o que la está construyendo, pero lo importante para la independencia es todo lo que vos estás diciendo: salud, educación, un paradigma de ejército que no sea el de opresor de su propio pueblo. Me parece que son todos esos cambios que se necesitan en América Latina en muchos países, no solamente en Colombia o Venezuela, ¿no? ¿Querés ir con algunos datos o yo, preferís que escuchemos? apoyando la economía de la que él hablaba, es importante dar algunos datos que tienen que ver con el PBI, cantidad de habitantes. Son mucho más habitantes que nosotros en un tercio de la superficie que nosotros tenemos. Ellos son 52 millones de habitantes, nosotros somos 46, tienen un PBI que es la mitad del nuestro. Hoy el nuestro está muy discutido en cuanto a valor dólar, no se puede establecer. Yo creo que ningún economista me puede decir con exactitud cuál es nuestro PBI. Pero sí se refleja en el PBI per cápita, la diferencia de alguna manera de un país más industrializado o más sofisticado, entre comillas lo digo, ¿no? Argentina tiene muchas más pymes, tiene un desarrollo industrial importante, no terminado, pero... y eso da una diferencia que nosotros en Argentina tengamos más o menos un PBI per cápita de $12.000 contra 6.300, la mitad allí. Quiere decir que la extensión de la pobreza, pues es importante lo que él dijo, ¿no? Sacamos a 2 millones de personas de la pobreza. Van a tener que continuar durante largo tiempo tratando de elevar los ingresos de las clases desposeídas. Bueno, ¿cuánto invierten en educación? Invierten el 4%. Nosotros teníamos hasta el gobierno de Milei más o menos un 6,5, llegamos a 7. Hoy no lo puedo establecer, no hay forma de establecer cuál es la real inversión. Si no sabemos el PBI, no podemos saber cuánto estamos invirtiendo. En salud tienen un buen nivel de salud, de inversión en salud, que es el 7%. Lo vimos en Europa, eso, ¿sí? Lo vimos en Europa. Sin embargo, siguen con toda esa gran formación de médicos aquí en Argentina. Claro, ¿no? claro. Médicos, odontólogos también. Sí. Y te voy a decir un dato curioso, que esto me pasó a mí hace poco, hará un par de semanas más o menos, en un estudio que me tuve que hacer, era una ecografía, y el médico ecografista justamente le pregunté, porque me pareció que era colombiano, ¿no? Por su tonito. Y nos pusimos a conversar. Entonces, bueno, él ya armó su familia acá con una chica colombiana también, pero ya con un hijo argentino, y ya ha decidido no volver. Y una de las cosas que lo decidió justamente, para que uno analice los temas, cuánta propaganda hay también políticamente en cada país, una de las cosas que lo decidió es la seguridad. La tranquilidad con la que se circula en Argentina en general, en Buenos Aires en particular, no conoce tanto el Gran Buenos Aires, pero sí que y me insistió muchísimo con eso, ¿no? Es un rasgo distintivo de nosotros, que por supuesto está desvirtuado por los medios de prensa hegemónicos aquí en la Argentina, y parece que viviésemos en la selva. ¿Algún dato más? ¿Cuánto deben del PBI? Ellos deben el 52% de lo que generan. Nosotros ya no sé cuánto estamos, pero estamos muy por encima del 60 o del 65%. Así que, y el saldo de exportaciones, nosotros hoy, como no tenemos importación, porque el dólar está muy barato, pero no se está produciendo en la Argentina. Mirá, es muy barato para comprar insumos, pero no lo podemos traer porque no producimos. Bueno, ahí tenemos un saldo a favor nosotros, relativo a favor, porque es en contra en realidad, porque la destrucción de la industria nacional. Ellos tienen un saldo también negativo de 150.000 millones de pesos, de dólares, así que, pero bueno, en algún momento, no sé si vamos a hablar, creo que lo tengo acá, la cuestión del café que vos le preguntaste, como exportadores que fueron tradicionalmente bueno, y la desocupación, tiene una desocupación que está en baja, es cierto, está alrededor del 11-10%, esto
lo que pude recabar. Claro, pero él se hablaba de un dígito. Claro, pero pongámosle 9. ¿Quieren ponerle 9? Pongámosle 9 a un salario promedio que aumentó sustancialmente en Colombia. De 600 a $700, nosotros bajamos en dólares y tenemos una desocupación que ya está trepando a los 2 dígitos. Es decir, formalmente no, pero si uno mide la subocupación en la Argentina, la desocupación real aumenta por encima de los 2 dígitos. Bueno, estos los primeros datos, después vamos a dar un poquito más. ¿Querés que antes de la pausa vayamos al video número 3, donde, bueno, escúchenlo porque es interesante, la DEA, el Caribe, Pacífico, México, vamos, dale. Hoy se está realizando una cumbre de la cuenca amazónica. Están reunidos los 8 países de la cuenca amazónica. Aquí precisamente en este momento está reunido el presidente Petro con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el presidente Luis Arce de Bolivia, y bueno, con representantes, viceministros y primeros ministros de los demás países que hacen parte de esta cuenca: Venezuela, Guyana, Perú, Ecuador, etcétera. Y allí se está ejerciendo él como presidente de la CELAC. Ustedes saben que él es presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y en calidad de tal ha venido promoviendo la denuncia del injerencismo. Está rechazando, el presidente Petro ha rechazado desde el principio el injerencismo imperialista de los Estados Unidos y ha dicho que ha alertado sobre una posible invasión contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, y ha dicho que de producirse eso incendiará a Estados Unidos, a todo el continente, porque deberá haber una gran reacción de los pueblos de toda Latinoamérica, porque será una agresión contra no solamente el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sino contra Colombia y contra los demás países de América del Sur. Pero esa ofensiva de Trump no solamente es contra Venezuela, todos esos buques que está movilizando para intimidar, para amedrentar al pueblo venezolano, también los está movilizando contra México, porque está la ofensiva contra otro gobierno progresista, que es el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De modo que está clara la actitud de Donald Trump, el nuevo capataz del imperio, de intimidar, de amenazar con invasión y de agredir y de recuperar la vieja y nefasta política intervencionista de Estados Unidos. Está claro que es contra los gobiernos progresistas, porque si quisieran combatir el narcotráfico se tendrían que venir por el Pacífico, y por el Pacífico, por el Océano Pacífico no hay ninguna movilización de sus buques, ¿no? De su armada, de sus marines. Están en el Caribe, por donde se mueve una ínfima parte del tráfico de narcóticos. Es por el Pacífico por donde se mueve, más del 90%. Por el Caribe no. Está clarísimo que lo del narcotráfico, lo de la tal lucha contra el narcotráfico es otra excusa, llena de mentiras, de falacias y de calumnias, como hicieron para invadir Irak en el año 2003 con la mentira de las armas de destrucción masiva, como ha hecho el imperio siempre, para invadir los pueblos a punta de mentiras y de bombardeos y de misiles. Bueno, como escuchamos, ¿no? Esto es un esquema reiterado, histórico, ¿no? De cómo maneja el imperio las presiones. Yo no quiero aludir al imperio como socarronamente, porque es mucho más serio de lo que pensamos, ¿no? Es decir, creo que está bien cuando hace mención de, por ejemplo, que hay más presión sobre el Atlántico, digamos, sobre el Mar Caribe, es mayor la amenaza, menos por el Pacífico, que es por donde realmente se produce el tráfico de estupefacientes, y me parece que es importante, porque también les obtura la posibilidad de exportar, después lo vamos a escuchar, ¿no?, hacia Asia. Él hace referencia en otro video, y bueno, y de la cumbre que él hablaba, nosotros lo entrevistamos el viernes, ¿sí? En la mañana de allá, al mediodía nuestro, y bueno, se estaba produciendo ahí. Los resultados de la cumbre no los tengo, se van a dar a conocer en los próximos días, pero bueno, otra vez volvemos, ¿no? Esa necesidad de relacionar nuestras propias individualidades libertarias y hacerlas colectivas, ¿no? Es decir, todas estas asociaciones regionales nos tienen que fortalecer, y ese es el mensaje que de algún modo da Petro, porque Petro tiene una
me hizo acordar muchas veces a Néstor con respecto a la posición internacional de la Petro, mirada ¿no? latinoamericana. Exactamente. ¿no? La mirada regional. La mirada patria regional. grande. Sí, la patria sí, grande. tal cual. Recuerdo a Néstor viajando ahí, tratando de... Hubiera sido sí. un gran presidente y una gran oportunidad si en aquel momento hubiera presidido él el país en ese contexto regional. Sí, ¿no? hubiese estado fantástico. Te cuento solamente que es el único país justamente de la región de Latinoamérica que tiene la salida a ambos océanos. Tiene mirada también al océano Atlántico a través del Mar Caribe y al océano Pacífico, ¿no? Que además, bueno, esto particularmente le otorga un caudal de diversidad muy importante. Y una importancia ¿no? geopolítica también, ¿no? Absolutamente. Porque, después hace mención a eso, está bueno que lo recordes. Bueno, muy bien, vamos a la pausa, Larry, ¿te parece? Me parece. Enseguida seguimos. Dale. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar pero me salió al revés. Mi amor, a las 2 paso por ti arreglándote. Puesto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel.
Le gusta a Lucas Loza esta música, le gusta, le encanta. Y claro, hay un tema generacional también, ¿no? Sí. Pero, y hay ritmos que se han universalizado, ya lo vimos, ¿no? Sí, pero le ponen ritmo a todo, ¿no? Sí, son muy Yo musicales, recuerdo, ¿te muy acordás cuando se musicales. cumplieron los 200 años y vinieron los buques escuela a Puerto Madero, que hubo una celebración con los buques escuelas? La orquesta de la Armada colombiana se destacó por encima de muchas por su música tan amena, tan divertida, tan caribeña, tan cálida, ¿no? Y recordemos también, hablando de música, que es un lugar de tango. Claro. ¿no? En Medellín falleció Gardel el 24 de junio de 1935 y ya desde antes lo era. Él había estado allá en una gira sumamente exitosa. Y hay orquestas de tango, pero unas cuantas orquestas de tango. Hace poco hay un espectáculo que está haciendo Franco Luciani con otras personas más. Bueno, uno de ellos vos lo conocés también, es un amigo, Hernán Reinaudo. Sí, claro. Y Gran estuvieron guitarrista. hace poco, fueron por un fin de semana para allá. Y el tango es algo que se exporta permanentemente a Colombia, ¿no? Bueno, y Larry, tenemos algo más en tenemos común más, con sí, Colombia, sí. que es nuestro índice Big Mac. Mirá vos. Que hacemos referencia a él, en donde hay McDonald's, ¿no? La cadena norteamericana. Bueno, el Big Mac, que es el referente, cuesta allí $4.50, y nosotros no tenemos precio, porque si lo medimos por el oficial está más barato. Si lo medimos por el Blue, es decir, lo que fue el Blue, está muchísimo más caro. Así que, y esto se refleja en algo que voy a decir, en un dato que voy a dar en unos minutos. Bueno, la energía allí es mucho más cara que aquí. El precio del agua también es bastante más caro. Nosotros tenemos los precios, pisados en dólares, caros, porque nuestro sueldo, nuestro salario medido en dólares está pisado también. Es decir, el sueldo está en pesos frenado. En dólares, hubo inflación en dólares en Argentina. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Más allá de la inflación normal, es cierto que los precios están, sí, pero la inflación estuvo en dólares. Y eso hace que, por ejemplo, para ellos, para invertir en comida por mes de su salario, invierten entre el 30 y el 35%. Y nosotros estamos en la menuda cifra del 50, 60 y hasta el 70% del salario invertido solamente en alimentos, ¿sí? Televisión por cable, más o menos estamos a igualdad de precios. La telefonía celular está un poquito más barata en Colombia. Como siempre digo, también esos servicios que están inflados, que todos los meses te mandan el mensaje que te van a aumentar. No sabemos por qué, si no hay inflación, pero sí aumentan. Y el precio de los alquileres es parecido. En las zonas urbanas un poco más caro en Colombia que aquí. Y el valor de las propiedades es más bajo allá que aquí, en las zonas urbanas también. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos están en proceso de crecimiento, un gobierno que se preocupa por el salario, y nosotros estamos decreciendo poco a poco. Estamos hablando de estándar de vida, que finalmente estamos hablando de la dignidad de los pueblos, ¿no? Larry, vamos a ir a otro tramo de la entrevista que tuvimos con nuestro colega y amigo Luis Alfonso Mena. Y una de las preguntas que abordamos justamente tiene que ver con el vínculo que tiene Colombia en la actualidad con los países de la región y con Europa también. Así que vamos a escuchar lo que nos decía. Bueno, con Europa, Colombia tiene relaciones normales. Hace poco el presidente Petro estuvo en España, fue invitado allá, incluso por la monarquía. Estuvo allá en funciones diplomáticas. Con Francia tuvo un encontronazo porque le cantó la tabla a Macron. Y en general el presidente Petro en relación con Europa pues ha mantenido más cercanía con los gobiernos socialdemócratas. En relación con América Latina, como lo decía, pues él está ahora fungiendo como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, y en tal sentido pues está ejerciendo una función de mucho acercamiento, a pesar de que obviamente tiene
y es frentero en la postulación de sus diferencias. El 7 de agosto último, en Leticia, capital del departamento del Amazonas, denunció que Perú, que está regentado por una dictadora, la señora Dina Boluarte, que se apropió de la presidencia de Pedro Castillo, había invadido una isla que no le pertenece en el río Amazonas, que implicaría que la capital de ese departamento, o sea, Leticia, que es territorio colombiano, no tendría acceso al puerto sobre ese enorme río que parece un mar. Y dijo que se tenía que recurrir al Tratado de Río de Janeiro de 1934 para dirimir entre dos buenos vecinos a quien realmente, de acuerdo con los parámetros geográficos, le pertenece esa isla que surge a partir de los cambios naturales en el cauce de ese gigantesco río. De modo que el presidente procura mantener una actitud dialogante con los demás países latinoamericanos, pero de igual manera pues confronta en el momento en que tiene que hacerlo. En Ecuador también estuvo y le exigió al dictador Daniel Noboa que libere a Jorge Glass y que no reprima tanto a su pueblo. Mantuvo una posición enhiesta, aunque aprovechó la visita a la posesión de este personaje para exigir democracia en su país frente a Bukele, que es otro fascista. Pues el presidente tiene una enorme distancia y ha exigido que se respeten los derechos humanos allí. De modo que aunque ha tenido, por ejemplo, posiciones divergentes frente al gobierno del presidente Maduro, en general es solidario y ha hecho algo muy importante, la recuperación de una frontera que tiene 2 millones de kilómetros de distancia y que es fundamental para la buena vecindad y la recuperación de la economía entre los dos países. Hay un detalle interesante en lo que dice aquí nuestro amigo Mena, que es, a pesar de las divergencias, Petro entiende la presión que está viviendo Venezuela y está perfectamente consciente del gobierno peruano y lo que representa. Sin embargo, tiene esa inclinación a ser cauto con las relaciones internacionales, pero firme. Y me parece que es importante, sí, es un poco como lo que yo vuelvo a compararlo, no sé si vale la comparación con Néstor, las situaciones de uno y otro país eran diferentes, pero digo, esa decisión de no pelear, pero sí ser firme, me parece que era un poco la causa internacional de Néstor, ¿no? Y en este caso de Petro me parece sumamente importante, ¿sí? Larry, vos sabés que entre los lugares turísticos para recorrer hay bastante de café también, ¿no? Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Salento, que es un pueblo del eje cafetero también, que es muy famoso por una arquitectura sumamente colorida y es uno de los lugares que se pueden visitar fuera de los lugares tradicionales, porque vos decís, bueno, tenés Bogotá, tenés Medellín, tenés algunos lugares, Cartagena de Indias. ¿De dónde viene Juan Valdés? ¿De alguno de esas ciudades? Sí, de Bogotá. ¿De Bogotá? De Bogotá. Después otro lugar también que tenés es el eje cafetero, lo que se llama el eje cafetero, que está conformado por varios departamentos del país, ¿no? Y es la región productora más famosa de Colombia, donde se puede visitar las fincas, se puede aprender acerca de todo el proceso del café, desde que se planta hasta que se convierte en grano y todo el proceso posterior, ¿no? Y eso en el contexto de unos paisajes hermosos y dentro de toda esa zona se destaca el Valle del Cócora, que tiene, bueno, unas palmas que según los que conocen son increíbles, es el árbol nacional, ¿no? Y bueno, se relaciona con el café lo que decíamos medio jugando al principio, donde hablábamos del tinto, que toman mucho tinto pero no es vino. El tinto es como le llaman al café. Cuando pedís un tinto en Colombia te sirven un café negro, ¿no? No es la copa de vino. ¿Es el ristretto, digamos, italiano, así fuerte y pequeño? Es más que ristretto, pero no llega a ser la tacita, pero no es el ristretto tan cortito. Ajá. Bueno, y hablando de café,
Con Luis Alfonso Mena hablábamos del café, le preguntábamos porque hay unas disposiciones, unas amenazas, otras nuevas de Trump que se relacionan con el café, pero además hay algo donde interviene inclusive hasta la cadena McDonald's, que parece que era gran compradora y que obviamente una fuente de ingresos importante para el país, ¿no? Y hablábamos de esto y en un momento en ese contexto también lo calificó a Trump como un fantoche, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar y a ver el video número 5. El presidente estuvo en China y estuvo recuperando algo que otra canciller, porque es que lamentablemente el presidente ha sido objeto de muchas traiciones. Otra canciller que tuvo a él le hizo trampa allí en sus gestiones con China y no se desarrollaron como correspondía. Tuvo que ir él personalmente, restablecer esas relaciones. Bueno, ya existen desde hace mucho tiempo relaciones diplomáticas, etcétera, pero establecer lazos de intercambio. ¿Y sobre qué? Sobre la ruta de la seda, que es fundamental. Es una expresión de multilateralidad, no solo política, sino económica y comercial, que es fundamental, porque China es la gran potencia económica del mundo, eso no lo podemos desconocer. Y esto ha originado, pues, una cantidad de sandeces y estupideces de los pseudoeconomistas de la oligarquía aquí, guiados por posiciones absolutamente ideologizadas, sin ninguna objetividad económica, para tratar de decir que el presidente Petro le está entregando la soberanía a China, etcétera, etcétera. De modo que ha sido muy importante esa decisión del presidente de entrar en la ruta de la seda con China. Y ahora que de alguna manera también hay un riesgo de que Estados Unidos no compre la cantidad de café que estaba comprando, que hay algunas dificultades ahí con los cafeteros de Colombia. ¿Hay alguna posibilidad de todo ese sobrante que habría de stock lo coloquen en China o lo coloquen en otros mercados? Claro, para eso yo creo que el mercado chino es fundamental y el presidente Petro ha entendido que tiene que abrirse hacia otros ámbitos. Es más, él ha dicho, ¿cómo es posible que teniendo nosotros un gran puerto en el Pacífico, que es el de Buenaventura, no tengamos el intercambio económico y comercial que se requiere con China cuando estamos en vía recta? Salimos por el Pacífico derechito y llegamos a China, llegamos al Oriente. Digamos que el presidente Petro la tiene clarísima en materia geopolítica y por las exportaciones de café, que ni se preocupen, porque mercado es lo que hay. Yo creo que eso hace parte de mucho de las bufonadas. Trump es un bufón, es un fantoche que quiere asustar a toda hora a todos los países con las sanciones económicas, con los aranceles, moviendo sus buques de la Armada, etcétera, intimidando, chantajeando, ¿no? Quiere en una actitud absolutamente megalómana ser el epicentro de las relaciones internacionales. Muchos países se acobardan. Afortunadamente Colombia, con el presidente Petro, no lo ha hecho. Y otros presidentes, como el presidente Nicolás Maduro, tampoco. Interesante, porque, bueno, atravesó por China, que fue el disparador de la pregunta, y bueno, nosotros hacemos esa pregunta todo el tiempo porque nos parece que China está tomando una posición internacional, un lugar internacional preponderante, protagonista de esta puja económica, que se encamina al multilateralismo o el multipolarismo, ¿no? No sé cómo se dice, cuál de las dos opciones es la mejor. Además, siempre con esa mirada y esa sabiduría de actuar sin confrontar. Exactamente, bueno. Y eso se conjuga con lo que vos dijiste antes, ¿no? Con la salida al Pacífico, la salida al Atlántico. Eso es importante para China porque, bueno, de alguna manera contribuye a esa ruta de la seda, a la franja, en fin. Y otra vez, ¿no? Vuelve a aparecer el fantoche. En este caso no me gusta decirle fantoche, pero bueno, Luis Alberto le dice fantoche, no le voy a discutir. Digo, es la exposición de la decadencia, ¿sí? Y ahí me parece que, bueno,
por ahí cabe fantoche. Pero bueno, eso, ¿no? Ver cómo las presiones se van jugando y cómo juega cada uno de los países intentando salir de esa presión internacional y tratar de jugar de igual a igual lo mejor que se pueda, lo más que se pueda, ¿no? Tal cual. Larry, hablamos un poquito de comida, mirá la hora que es. Y sí, ¿no? ya por la hora podemos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, bueno, obviamente tienen las arepas, hay un montón de comidas que son de la región en sí. Aunque las arepas están ahí muy ligadas a Colombia y a Venezuela, ambos países, ¿no? Hay otras comidas que son prácticamente que atraviesan la región entera, ¿no? Pero después tenés algunas otras cosas. Fíjate que uno de los platos típicos de ellos es el mondongo, que cómo se une de golpe a ciertas comidas. Bueno, es español, pero también muy tradicional para nosotros, ¿no? Fritangas. Otro plato que sí te va a gustar, que se llama lechona, que es un plato típico de Tolima, que consiste obviamente en un cerdo que se cocina entero, relleno de arroz, carne de cerdo, arvejas, especias, en fin, se hornea durante, te imaginas que es entero, unas cuantas horas. Después otro plato que está entre los preferidos es es de Cartagena. Se llama justamente posta negra cartagerena, que es un plato de la costa, justamente, que es un corte también de carne, habitualmente de res, que se cocina muy lentamente en una salsa dulce y oscura que se hace con azúcar de caña sin refinar y con muchas especias. Le dan mucha especia, mucho color, contenido, mucho color y mucho sabor a las comidas, ¿no? Que se sirve también con un arroz con coco y ensalada, ¿no? Tienen cosas no abordaste nada de turismo. Yo sí, creo que me pasé un poquito más por Colombia. Te hablé del eje cafetero, te hablé de la capital de Bogotá, que bueno, que es la capital, es el centro, digamos, de cultura y de negocios, o Medellín, que es una ciudad a la que califican como la ciudad de la eterna primavera, porque tiene un no conocen clima, el pullover, me parece, el suéter no lo conocen. Tiene un clima siempre agradable, ¿no? Después tenés desiertos, en un país de tanta vegetación también hay desiertos, que también es un lugar turístico, que no es un desierto de arena como los que conocemos habitualmente, como los que tenemos vistos, sino que es un bosque seco, tropical, que tiene formaciones de tierra y que es un lugar que utilizan mucho los fotógrafos, como escenario, sí, tal espectacular. Cual, para filmaciones. Sí. Y ¿sabés qué? El astroturismo. ¿Cómo es eso? El astroturismo, ¿no? Los turismos vinculados con el mundo astral, ¿no? Con las visiones, con el tratar de ver si aparecen los ovnis, ¿viste? Ese tipo de turismo que uno no está... Y la industria del culebrón también, en un tiempo fueron... Tiene en realidad... como algo muy ideal para la gente que lo visita, que es la baja contaminación lumínica y en general la baja contaminación ambiental que hay, y que lo convierte en un observatorio maravilloso, ¿no? Para los que van y lo miran y encuentran esos paisajes. Supongo que en ese escenario la música tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, y vos fíjate que es un país que tiene el himno como canción obligatoria, ¿no? Y nosotros, vamos a ir con un tema que se llama Colombia, Tierra Querida, que hecho por músicos tradicionales de allí, como lo son Matilde Díaz con Lucho Bermúdez. ¿Querías ritmo? Quería ritmo. Ahí tenés.
El ritmo de los vientos es diferente al ritmo de los tambores. Eso es la música centroamericana. Me parece que ahí hay un detalle interesante para escuchar, ¿no? Escuchar esos dos ritmos combinados es extraordinario. Y por supuesto que tienen ese don del baile, ¿no? Como todos los caribeños. Y ves los cuerpos danzar y decir, bueno, nosotros somos muy aburridos para eso los argentinos, ¿sí? El tango es otra música, otra sensación más seria, a lo mejor más almidonada o engominada, pero ellos tienen ese don de mover el cuerpo, bueno, heredado de los africanos sin ninguna duda, ¿no? De los afrodescendientes. Pero hay mucho ritmo en toda la música. Bueno, vamos a tener que cambiar de ritmo y a un ritmo que no es muy grato porque los sonidos son otros, ¿sí? Pero bueno, le tuvimos que preguntarnos, que no nos quedaba otra, ¿no? Dentro del marco de nuestro programa de entender el mundo y la integración al mundo, ¿cuál era la mirada que tiene Colombia sobre Palestina? Algo que está ocurriendo muy dramático, el genocidio del pueblo palestino y el conflicto que ya lleva también mucho tiempo, desde el 2022, lleva 3 años, conflicto de Rusia-Ucrania, que en realidad es la OTAN frente a Rusia. Y en el video próximo, en el video 6, vamos a escuchar cómo desarrolla Colombia su mirada internacional. Si hay un presidente en América Latina que ha mantenido desde el principio una posición de absoluta solidaridad con el pueblo palestino y denunciando desde el primer momento la masacre, el genocidio en Gaza, ha sido el presidente Gustavo Petro. Pero volvemos al caso, es que mire, el presidente no usa mucho el concepto de la contrahegemonía, yo lo uso. Y realmente como yo caracterizo el gobierno del presidente Petro, es un gobierno contrahegemónico, porque aquí se ha tenido que enfrentar a todas las hegemonías, incluso, y de las más delicadas, las institucionales. Y también en ese ámbito de las medidas contra el régimen genocida de Israel, ha sido traicionado. Fíjense ustedes que el año pasado, el 1 de mayo del año pasado, rompió relaciones con el régimen genocida, porque está cometiendo genocidio el régimen de Netanyahu. Y ordenó que no se debían exportar más carbón y combustibles desde la Drummond y desde Glencore, que son las dos grandes transnacionales que tienen esos negocios en la Guajira colombiana y en el Cesar, también de la costa norte colombiana. Pues el decreto que se debía expedir, un ministro de comercio que tenía, le metió una adenda allí, una adenda tramposa, lo que nosotros llamamos acá un orangután, para evitar que se cumpliera esa medida. Entonces, una adenda de excepción, cuando el presidente se da cuenta de eso, echa a ese ministro y además ordena que se elabore un nuevo decreto que implique que no se exporta más carbón a Israel, porque con ese carbón generan energía para mover su maquinaria de terror militar contra el pueblo inerme de Gaza en Palestina. De modo que eso, en primer lugar, la solidaridad del presidente Petro con Palestina ha sido 100%, es un ejemplo a nivel mundial. Yo creo que Petro es de los presidentes que es considerado como un paradigma del pueblo palestino en el plano internacional. Y en relación con Rusia y Ucrania, pues el presidente sí ha tenido una posición distante, no ha estado de acuerdo con esa confrontación, y lo que siempre ha planteado es que los dos países deben sentarse a dialogar y a resolver sus problemas, por cuanto considera que la caracterización que él hace del conflicto también está marcada dentro de sus conceptos relacionados con el imperio de la explotación petrolera, de la explotación del gas, es decir, de los hidrocarburos. Él dice que esta es una guerra por hidrocarburos y que en consecuencia Ucrania debe dejar de ceder y de querer involucrarse con los imperios europeos y que debe buscarse una solución. Pero ha sido crítico de la operación especial desarrollada por el gobierno del presidente Vladimir Putin para recuperar territorios que además pues
por lo menos desde mi punto de vista, tiene unos antecedentes históricos que se deben tener en cuenta, y es que el Donbass y otros territorios son de clara procedencia rusa, con mayoría rusa que votó en plebiscitos, en referéndums, regresar a Rusia, y todo indica que Ucrania tiene esa guerra perdida. Bien, interesantísimo, todas las descripciones que hizo, todo el relato. Es muy claro para hablar, Luis Alfonso. Es claro explicando, y recorrió todo el espinel de la geopolítica, todo lo que se vincula, siempre tomando como centro, en este caso, el querido país de Colombia, ¿no? Con el que tenemos Lo que no le perdono es que dijo orangután en vez de sapo. ¿Viste? Sí, se tragaron un orangután. Es más difícil que un sapo. Pero está bien, es parte del aprendizaje que uno hace, ¿no? El argot de cada uno de los países. Larry, nos tenemos que ir. Bueno, pero si nos quieren ver, ¿qué hacen? ¿Y qué pueden hacer? Pueden aprovechar y mañana vernos a través de los medios públicos de Marcos Paz, de la tele, escucharnos por la radio. Pueden hacerlo, si no, el sábado a las 3 de la tarde a través de la 97.5, la FM de Oberá, que también transmite a través de su canal, del canal de YouTube de la 97.5 RPD Radio, y si no, a través del canal de Pista Urbana, Radio Pista Urbana. Lucas Loza, muchas gracias, como siempre, estar ahí en los controles y acompañando cada cosa que hacemos aquí en el programa. Larry Levy, nos reencontramos la semana que viene. Sí, señor Hugo Gulman, en 7 días, de donde nos esté viendo, cuente 7 días y ahí nos va 7 días, cuente 7 días menos 1 hora. Exacto, ahí está. Listo, nos reencontramos. Chau, fue Mundo en Clave. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal.